hacia el sur. Había estado andando durante horas en el maravilloso aire matutino, aspirándolo profundamente, como una medicina, hasta el fondo de mis débiles pulmones. No me sentía muy firme sobre las piernas, pero sentía una necesidad imperiosa de volver a tomar posesión de mi cuerpo, de restablecer el contacto, roto desde hacía ya casi 2 años, con los árboles y con la hierba, con la tierra pesada y oscura en la que se sentían temblar las semillas, con el océano de aire que conducía el polen de los abetos, oleada tras oleada, desde los Cárpatos hasta los negros caminos de la ciudad minera. Estaba haciendo lo mismo desde hacía una semana, explorando los alrededores de Katowice. Me corría por las venas la dulce debilidad de la convalecencia. También me corría por las venas, en aquellos días, la fuerte dosis de insulina que me había sido recetada, encontrada, comprada e inyectada por los cuidados concordes de Leonardo y de Gottlieb. Mientras andaba, la insulina cumplía en silencio su oficio prodigioso. Daba vueltas con la sangre en busca de azúcares y procuraba su diligente combustión y conversión en energía, apartándolos de otros destinos menos apropiados. Pero el azúcar que encontraba no era mucho. De repente, aproximadamente a la misma hora, las reservas se agotaban. Entonces se me doblaban las piernas, lo veía todo negro y tenía necesidad de sentarme en el suelo, donde me sentía helado y atacado por un hambre furiosa. Aquí me ayudaban las obras y los dones de mi tercera protectora, María Fyodorovna prima. Sacaba del bolsillo un paquetito de glucosa y me lo tragaba con gula. Después de unos pocos minutos, la luz retornaba. El sol volvía a calentar y podía ponerme de nuevo en camino. Al volver aquella mañana al campo, me encontré allí con una escena desacostumbrada. En mitad de la plazoleta estaba el capitán Egorov, rodeado por una apretada multitud de italianos. Tenía en la mano una gran pistola de tambor que no le servía sino para subrayar con amplios gestos los pasajes más sobresalientes del discurso que estaba pronunciando. De su discurso se entendía muy poco, esencialmente 2 palabras, porque las repetía con frecuencia, pero estas 2 palabras contenían un mensaje celestial: Ripatriatsija y Odessa. La repatriación por Odessa, por consiguiente, el retorno. El campo entero perdió la cabeza en un momento. El capitán Egorov fue levantado en hombros, con pistola y todo, y llevado precariamente en triunfo. La gente rugía: ¡a casa!, por los pasillos. Otros bajaban sus bagajes, haciendo el mayor ruido posible y tirando por las ventanas harapos, papelotes, zapatos rotos y toda clase de desechos. En pocas horas se vació el campo, bajo la olímpica indiferencia de los rusos. Unos se iban a la ciudad a despedirse de la novia, otros a correrse una juerga pura y simple, otros a gastarse los últimos zloty en provisiones para el viaje o en otras cosas más fútiles. Con esta última intención bajamos a Katowice también César y yo, llevando en los bolsillos nuestros ahorros y los de 5 o 6 de nuestros compañeros, porque ¿qué es lo que nos íbamos a encontrar en la frontera? No se sabía, pero de lo que hasta entonces habíamos visto de los rusos y de sus maneras de proceder, no nos parecía probable que en la frontera fuésemos a encontrar cambistas. Por lo cual el buen sentido y junto con él nuestro estado de ánimo feliz nos aconsejaban gastarnos hasta el último zloty de la no muy elevada suma de que disponíamos, deshacernos de ella, por ejemplo, organizando una gran comida a la italiana, a base de espaguetis con mantequilla, que no habíamos probado desde tiempo inmemorial. Entramos en una tienda de ultramarinos, pusimos sobre el mostrador todos nuestros haberes
y le explicamos lo mejor que pudimos a la dueña de la tienda nuestras intenciones. Yo le dije, como de costumbre, que hablaba alemán, pero que no era alemán, que éramos italianos, que nos marchábamos y que queríamos comprar espaguetis, mantequilla, sal, huevos, fresas y azúcar, en cantidades oportunas por la suma de 63 zloty, ni uno más, ni uno menos. La tendera era una viejecilla arrugada, de aire desconfiado y algo chiflado. Nos miró fijamente detrás de unas gafas de concha. Después nos dijo sin rodeos, en perfecto alemán, que no creía que tuviésemos nada de italianos. En primer lugar, hablábamos alemán, aunque bastante mal, y luego, sobre todo, los italianos tienen el pelo largo y los ojos ardientes, y nosotros ni una cosa ni otra. Todo lo más podía conceder que fuésemos croatas, y ahora que lo pensaba había conocido a croatas que se parecían a nosotros. Éramos croatas, la cosa estaba clara. Me fastidió bastante y le contesté con brusquedad que, lo quisiese ella o no, éramos italianos, judíos italianos, uno de Roma y otro de Turín, que habíamos estado en Auschwitz y nos volvíamos a nuestra patria, y lo que queríamos era comprar y pagar por ello, y no perder el tiempo en fanfarronadas. ¿Judíos de Auschwitz? La mirada de la vieja se dulcificó, hasta sus arrugas parecieron suavizarse. Entonces era otra cosa. Nos mandó pasar a la trastienda, nos pidió que nos sentásemos, nos ofreció 2 vasos de cerveza auténtica y sin ninguna pausa nos contó con orgullo su fabulosa historia. Su epopeya, próxima en el tiempo pero ya ampliamente transfigurada en canción de gesta, afinada y adornada por innumerables repeticiones. Sabía lo que era Auschwitz, y todo lo que se refería a Auschwitz le interesaba porque había estado a punto de ser mandada allí. No era polaca, era alemana. En otro tiempo había tenido una tienda en Berlín con su marido. A ellos nunca les había gustado Hitler y probablemente habían sido demasiado imprudentes al dejar que se propagasen por la vecindad estas opiniones suyas tan singulares. En 1935 a su marido se lo había llevado la Gestapo y nunca más se había sabido de él. Había sido un gran dolor, pero hay que vivir, y ella había seguido con su comercio hasta el 38, cuando Hitler, der Lump, había difundido por la radio el famoso discurso en que anunciaba que quería declarar la guerra. Entonces se había sentido indignada y le había escrito. Le había escrito personalmente al señor Adolf Hitler, canciller del Reich Berlín, mandándole una larga carta en donde le aconsejaba firmemente que no declarase la guerra, porque iba a morir demasiada gente, y además le demostraba que si la declaraba, la perdería, porque Alemania sola no podía vencer a todo el mundo, y hasta un niño lo hubiera entendido. Había firmado con su nombre, apellido y dirección, y se había quedado a la espera. 5 días después llegaron los camisas parda, y con el pretexto de hacer un registro le habían saqueado y destrozado la casa y la tienda. ¿Qué podían encontrar? Nada. Ella no se metía en política. Lo único, la carta. 2 semanas después la habían llamado la Gestapo. Pensaba que iban a darle una paliza y a mandarla al lager, pero la habían tratado con un desprecio falto de educación. Le habían dicho que se merecía la horca, pero que se habían convencido de que no era más que una Ein alte Blotzig, una cabra vieja y estúpida, y que hubiese sido desperdiciar la cuerda. Le habían quitado la licencia de comercio y la habían expulsado de Berlín. Había ido viviendo en Silesia del extraperlo y asalto de mata hasta que, según sus previsiones, los alemanes habían perdido la guerra. Entonces, como toda la vecindad sabía lo que ella había hecho, las autoridades polacas no habían tardado en concederle la licencia para abrir una tienda de comestibles.
y ahora bebía tranquilamente, confortada, con el pensamiento de cuánto mejor le habría ido al mundo si los grandes de la tierra hubiesen seguido sus consejos. La víspera de la partida, Leonardo y yo entregamos la llave del ambulatorio y nos despedimos de Marya Fyodorovna y del doctor Dansenko. Marya estaba silenciosa y triste. Le pregunté que por qué no se venía a Italia con nosotros, y se sonrojó como si le hubiese hecho una proposición deshonesta. Intervino Dansenko. Llevaba una botella de alcohol y 2 hojas de papel. Primero pensamos que el alcohol era su contribución personal al acopio de medicinas para el viaje, pero no. Era para los brindis de despedida, que fueron debidamente intercambiados. ¿Y los folios? Nos enteramos, estupefactos, que el mando esperaba de nosotros sendas declaraciones de agradecimiento por la humanidad y la corrección con que habíamos sido tratados en Katowice. Dansenko nos pidió además que mencionásemos específicamente su persona y su comportamiento y que firmásemos añadiendo a nuestros nombres la cualificación de doctor en medicina. Esto Leonardo podía hacerlo y lo hizo, pero en mi caso se trataba de una falsificación. Estaba perplejo e intenté que Dansenko lo entendiese, pero él se quedó pasmado de mi meticulosidad y dando golpecitos con el dedo sobre el papel me dijo con impaciencia que no le viniese con escrúpulos. Filmé tal como quería. ¿Para qué iba a privarlo de una pequeña ayuda en su carrera? Pero la ceremonia no había terminado. Dansenko, a su vez, nos trajo 2 certificados, escritos a mano, en una caligrafía muy cuidada, sobre 2 trozos de papel rayado, evidentemente arrancados de un cuaderno escolar, en el que se refería a mí. Se declara, con desenvuelta generosidad, que el doctor Primo Levi, de Turín, ha prestado durante 4 meses sus servicios, hábiles y diligentes, en la enfermería de esta jefatura, y por ello ha merecido la gratitud de todos los trabajadores del mundo. Al día siguiente, nuestro eterno sueño se había hecho realidad. En la estación de Katowice nos esperaba el tren, un largo tren de vagones de mercancías, de los cuales los italianos tomamos posesión, éramos unos 800, con estruendosa alegría. Odessa, y luego un fantástico viaje por mar atravesando las puertas de Oriente, y luego Italia. La perspectiva de recorrer muchos centenares de kilómetros en aquellos vagones desvencijados, durmiendo sobre el desnudo suelo, no nos preocupaba, y ni siquiera nos preocupaban las ridículas provisiones alimenticias que los rusos nos habían asignado, un poco de pan y una lata de margarina de soja por vagón. Era una margarina de origen americano, muy salada y dura como el queso parmesano, claramente destinada a climas tropicales y caída en nuestras manos a través de desviaciones inimaginables. Lo demás, nos aseguraron los rusos con su habitual despreocupación, nos lo distribuirían durante el viaje. Se puso en marcha a mediados de junio de 1945 aquel tren cargado de esperanza. No llevaba ninguna escolta, ningún ruso a bordo. El responsable del convoy era el doctor Gottlieb, que se nos había sumado espontáneamente y reunía en su persona las funciones de intérprete, de médico y de cónsul de la comunidad itinerante. Nos sentíamos en buenas manos y lejos de toda duda o incertidumbre. En Odessa nos esperaba el barco. El viaje duró 6 días, y si en su transcurso no fuimos empujados por el hambre a la mendicidad o al bandidaje, e incluso llegamos al final en buenas condiciones de nutrición, el mérito le corresponde exclusivamente al doctor Gottlieb. Inmediatamente después de la salida se había hecho evidente que los rusos de Katowice nos habían mandado de viaje a la buena de Dios, sin tomar ninguna medida ni ningún acuerdo con sus colegas de Odessa ni de las etapas intermedias.
Cuando nuestro convoy se paraba en una estación y se detenía con frecuencia en largas paradas porque el tráfico regular y los transportes militares tenían la preferencia, nadie sabía qué hacer con nosotros. Los jefes de estación y los encargados de dar la orden de salida nos veían llegar con mirada atónita y desolada, ansiosos ellos también de liberarse de nuestra incómoda presencia. Pero Gottlieb estaba allí, agudo como una espada. No había traba burocrática, barrera de negligencia ni obstinación de funcionario que él no consiguiese allanar en pocos minutos, cada vez de un modo distinto. Toda dificultad se deshacía como una niebla ante su osadía, ante su imaginación sublime, ante su rapidez de espadachín. De cada uno de los encuentros con el monstruo de 1000 cabezas que se oculta en cualquier lugar donde se acumulen impresos y circulares, regresaba junto a nosotros, radiante de victoria como un San Jorge después del duelo con el dragón, y nos contaba sus rápidas aventuras, demasiado consciente de su superioridad para vanagloriarse de ella. El jefe de estación, por ejemplo, había pedido nuestro permiso de viaje que, evidentemente, no existía, y él le había dicho que iba a buscarlo y había entrado en la caseta de telégrafos allí al lado y había fabricado uno en pocos instantes, compuesto en la más verosímil de las jergas del oficio, en una hoja de papel cualquiera que había llenado de timbres, sellos y firmas ilegibles hasta el punto de hacerlo santo y venerable como una emanación del mismísimo poder. Otra vez se había presentado en la oficina de una comandantur y había comunicado respetuosamente que en la estación había 800 italianos que no tenían qué comer. El oficinista había contestado nicebo, que el almacén estaba vacío, que necesitaba una autorización que lo resolvería para el día siguiente y había tratado torpemente de ponerlo en la puerta como a un postulante molesto cualquiera. Pero él había sonreído y le había dicho: «Camarada, no me has entendido bien. A estos italianos hay que darles de comer, y hoy mismo, porque es Stalin quien lo manda». Y los víveres habían llegado en un abrir y cerrar de ojos. Pero para mí, aquel viaje fue de un tormento sin límites. De la pleuritis debía de estar curado, pero tenía el cuerpo en rebelión continua. Parecía estar dispuesto a reírse de los médicos y las medicinas. Todas las noches mientras dormía me invadía furtivamente la fiebre, una fiebre intensa, de naturaleza desconocida que llegaba al máximo al amanecer. Me despertaba postrado, medio inconsciente y con una mueca, un codo o una rodilla traspasados por dolores agudísimos. Me quedaba echado en el suelo del vagón o en el cemento de los andenes, presa del delirio y el dolor, hasta mediodía. Luego, en pocas horas, todo se arreglaba, y ya cerca de la noche me sentía en condiciones casi normales. Leonardo y Gottlieb me miraban perplejos e impotentes. El tren recorría llanuras cultivadas, ciudades y pueblos oscuros, unos bosques espesos y salvajes que creía desaparecidos del corazón de Europa hacía miles de años, coníferas y abedules tan cerca unos de otros que para alcanzar la luz del sol estaban obligados por la mutua concurrencia a crecer desesperadamente, en una verticalidad oprimente. El tren se abría camino entre ellos como por una galería, en una penumbra verde y negra, por en medio de los troncos desnudos y lisos, bajo la bóveda altísima y continua de las ramas estrechamente entrelazadas. Rzeszów, Przemysl, con sus fortificaciones torvas, Leopoli. En Leopoli, ciudad de esqueleto destruida por los bombardeos y por la guerra, el tren se detuvo durante toda una noche de diluvio. El techo de nuestro vagón no era impermeable. Tuvimos que bajar y buscar un refugio. Con otros pocos, no encontramos nada mejor que el paso subterráneo, oscuro,
con 2 dedos de barro y feroces corrientes de aire. Pero a medianoche la fiebre llegó puntualmente, como un golpe piadoso en la cabeza, a concederme el beneficio ambiguo de la inconsciencia. Termopol, Proskurov. A Proskurov el tren llegó al atardecer. Desengancharon la locomotora y Gottlieb nos aseguró que hasta la mañana siguiente no volveríamos a ponernos en camino. Por consiguiente, nos dispusimos a pernoctar en la estación. La sala de espera era muy grande. Césare, Leonardo, Daniel y yo ocupamos una esquina. Césare se fue al pueblo en calidad de provisor de víveres y volvió poco después con huevos, lechuga y un paquete de té. Hicimos fuego en el suelo. No éramos los únicos, ni los primeros. La sala estaba sembrada de restos de las incontables acampadas de las gentes que nos habían precedido, y el techo y las paredes estaban ahumados como los de una cocina vieja. César coció los huevos y preparó un té abundante y muy azucarado. Ahora bien, o aquel té era mucho más fuerte que el nuestro, o César debió de equivocarse en la cantidad, porque en poco tiempo toda huella de sueño y de cansancio desapareció de nosotros y nos sentimos revivificados por un estado de ánimo desacostumbrado, despierto, propenso a la hilaridad, tenso, lúcido, sensible. Por eso, todo lo que hicimos y hablamos aquella noche se me había quedado grabado en la memoria y puedo contarlo como si hubiese sucedido ayer. La luz del día se desvanecía con una lentitud extrema, primero rosada, luego violácea, luego gris. Le siguió el esplendor argentado de un cálido plenilunio. Junto a nosotros, que fumábamos y hablábamos con vivacidad, estaban sentadas en un banco de madera 2 muchachas vestidas de negro, muy jóvenes. Hablaban entre sí, no en ruso, sino en yiddish. ¿Entiendes lo que dicen?, me preguntó César. Algunas palabras. Venga, entonces ataca. Mira a ver si ligas. Aquella noche todo me parecía fácil, hasta entender el yiddish. Con una audacia desacostumbrada me dirigí a las chicas, las saludé y esforzándome por imitar su pronunciación, les pregunté en alemán si eran judías, y les aclaré que nosotros 4 lo éramos también. Las chicas tendrían 16 o 18 años. Se echaron a reír. Ihr sprecht kein Jiddisch. Ihr seid kein Jiden. No habláis Yiddish. Luego no soy judío. En su boca la frase equivalía a un riguroso razonamiento. Y sin embargo, éramos judíos, les expliqué, judíos italianos. Los judíos en Italia y en Europa Occidental no hablan yiddish. Esta era para ellas una gran novedad, una curiosidad cómica, como si les hubiese dicho que había franceses que no hablaban francés. Intenté recitarles el comienzo del Shema, la plegaria fundamental israelita. Su incredulidad se atenuó, pero creció su regocijo. ¿Cómo se podía pronunciar el hebreo de una manera tan ridícula? La mayor se llamaba Sore, tenía una cara pequeña, astuta y maliciosa, llena de redondeces y de hoyuelos asimétricos. Parecía que aquel diálogo titubeante y fatigosísimo le procuraba una diversión enorme y le excitaba como si le hiciesen cosquillas. Pues entonces, sí éramos judíos, también lo eran todos aquellos otros, me dijo, señalando con un gesto circular a los 800 italianos que llenaban la sala. ¿Qué diferencia había entre ellos y nosotros? La misma lengua, las mismas caras, las mismas ropas. No, le expliqué, aquellos eran cristianos, eran de Génova, de Nápoles, de Sicilia. Seguramente algunos tenían sangre árabe en las venas. Sore miraba perpleja a su alrededor. Todo esto era una gran confusión. En su tierra las cosas estaban mucho más claras.
Un judío es un judío y un ruso. No hay dudas ni ambigüedades. Ellas eran refugiadas, me contó. Eran de Minsk, en la Rusia blanca. Cuando estaban llegando los alemanes, su familia había pedido ser transferida al interior de la Unión Soviética para huir a la persecución de los Einsatzkommando de Eichmann. La petición había sido tomada al pie de la letra. Todos habían sido expedidos a 4 kilómetros de su país, a Samarcanda, en el Uzbekistán, a las puertas del techo del mundo, junto a montañas de 7.000 metros de altitud. Su hermana y ella eran todavía unas niñas. Luego su madre había muerto, y el padre había sido movilizado para no sé qué servicio de frontera. Ellas dos habían aprendido el uzbeco y otras muchas cosas necesarias, a vivir la vida un día tras el otro, a viajar por los continentes con un maletín para las dos, a vivir, en resumen, como las aves del cielo, que no hilan y no tejen, y no se preocupan del día de mañana. Así eran Sore y su silenciosa hermana. Estaban como nosotros, en el camino del retorno. Habían salido de Samarcanda en marzo y se habían puesto en camino como una pluma se abandona al viento. Habían recorrido en autobús o a pie el Karakum, el desierto de las arenas rojas. Habían llegado en tren a Krasnoyarsk, en el Caspio, y allí habían esperado hasta que un pesquero las había pasado a Bakú. Desde Bakú habían proseguido, siempre por medios imprevistos porque dinero no tenían, pero en cambio tenían una ilimitada fe en el porvenir y en el prójimo y un innato e intacto amor a la vida. Todos alrededor dormían. Césare asistía impaciente a la conversación, preguntándome de vez en cuando si los preliminares habían terminado y se podía ir al grano. Luego, decepcionado, se fue al aire libre en búsqueda de aventuras más concretas. La paz de la sala de espera y la narración de las dos hermanas se interrumpieron bruscamente hacia medianoche. Como empujada por un fuerte viento, se abrió de repente una puerta que, a través de un corto pasillo, comunicaba la sala grande con otra más pequeña reservada a los militares de paso. En el umbral apareció un soldado ruso, jovencísimo y borracho. Miró alrededor con ojos ausentes. Luego echó a andar con la cabeza baja, dando traspiés pavorosos, como si de pronto el suelo se hubiese inclinado delante de él. En el pasillo estaban en pie 3 oficiales soviéticos, embebidos en su conversación. El soldadito, al llegar a su altura, frenó y se puso firme. Hizo el saludo militar y los 3 le contestaron dignamente. Luego siguió en semicírculos, como un patinador enfiló con precisión la puerta que daba al exterior y se lo oyó vomitar e hipar ruidosamente en el andén. Volvió a entrar con paso algo menos inseguro. Saludó de nuevo a los 3 oficiales impasibles y desapareció. Un cuarto de hora más tarde, la escena se repitió idéntica, como una pesadilla. Entrada teatral, pausa, saludo apresurado, recorrido oblicuo por entre las piernas de los durmientes hacia el aire libre, descarga, regreso, saludo y así sucesivamente infinitas veces, a intervalos regulares, sin que nunca los 3 le dedicasen más que una ojeada distraída y un correcto saludo llevándose la mano a la visera. Así transcurrió aquella noche memorable, hasta que me venció la fiebre. Entonces me eché en tierra, sacudido por los escalofríos. Llegó Gottlieb, que me traía una medicina desacostumbrada, medio litro de vodka salvaje, de destilación clandestina que había comprado a los campesinos de los alrededores. Sabía a moho, a vinagre y a fuego. Bebe, me dijo, bébetelo todo, te sentará bien, y por otra parte no tenemos otra cosa aquí para tu enfermedad. Bebí. No sin trabajo. Aquel filtro infernal que me quemó la boca y la garganta
y en breve me hundí en la nada. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentía oprimido por un gran peso, pero no era la fiebre ni un mal sueño. Yacía sepultado en un montón de otros durmientes, en una especie de incubadora humana. Gente llegadas durante la noche que no habían encontrado otro sitio más que encima de los que estaban ya echados en el suelo. Tenía sed. Gracias a la acción combinada del vodka y el calor animal, debía de haber perdido muchos litros de sudor. La cura singular había tenido un éxito completo. La fiebre y los dolores desaparecieron definitivamente y no volvieron a reaparecer nunca más. El tren volvió a ponerse en marcha y en pocas horas llegamos a Smerinka, nudo ferroviario a 350 kilómetros de Odessa. Aquí nos esperaba una gran sorpresa y una feroz desilusión. Gottlieb, que había estado parlamentando con las autoridades militares del lugar, fue por todo el convoy, un vagón tras otro, para comunicarnos que todos debíamos bajarnos del tren. El tren no continuaba. ¿No continuaba? ¿Por qué? ¿Y cómo y cuándo íbamos a llegar a Odessa? No sé, contestó Gottlieb embarazado. No lo sabe nadie. Lo único que sé es que tenemos que bajarnos, organizarnos de algún modo en los andenes y esperar órdenes. Estaba palidísimo y visiblemente preocupado. Nos bajamos y pernoctamos en la estación. La derrota de Gottlieb, la primera que sufría, nos parecía de pésimo augurio. A la mañana siguiente, nuestra gula, junto con sus inseparables hermanos y cuñados, había desaparecido. Había desaparecido como por ensalmo, con todo su abundante equipaje. Alguien dijo que los habían visto confabulando con los ferroviarios rusos y subir por la noche a un tren militar que regresaba hacia la frontera polaca. Nos quedamos 3 días en Smerinka, angustiados por la inquietud, la frustración y el terror, de acuerdo con los temperamentos y las piezas de información que conseguíamos extraer de los rusos del lugar, los cuales no mostraban ningún asombro por nuestro destino ni por nuestra parada forzosa, y contestaban a nuestras preguntas de las maneras más desconcertantes. Un ruso nos dijo que efectivamente de Odessa habían salido diversos barcos con militares ingleses y americanos que eran repatriados, y que nosotros también, antes o después, seríamos embarcados. Comida teníamos. Hitler no existía ya. ¿Por qué nos quejábamos? Otro nos dijo que la semana anterior un convoy francés en viaje hacia Odessa había sido detenido en Smerinka y desviado hacia el norte porque las vías estaban interrumpidas. Un tercero nos informó que con sus propios ojos había visto transportar a los prisioneros alemanes en un viaje hacia el extremo oriente. Según él, el asunto estaba claro. ¿Es que no éramos aliados de los alemanes? Pues bien, también a nosotros nos mandaban a cavar trincheras en el frente japonés. Para complicar las cosas, al tercer día llegó a Smerinka, proveniente de Rumanía, otro convoy de italianos. Tenían un aspecto muy diferente del nuestro. Eran unos 600 hombres y mujeres bien vestidos con maletas y baúles, algunos con la cámara fotográfica en bandolera, como turistas. Nos miraban de arriba a abajo, como a parientes pobres. Ellos habían llegado hasta allí en un tren normal de coches de viajeros, pagando su billete, y tenían en orden los pasaportes, el dinero, los documentos de viaje, los horarios de salida y un salvoconducto colectivo para Italia vía Odessa. Si pudiésemos obtener de los rusos que nos dejasen unirnos a ellos, también llegaríamos a Odessa. Muy dignamente nos hicieron comprender que ellos eran gente respetable, funcionarios civiles y militares de la legación italiana de Bucarest, y otras gentes diversas que después de la disolución del Armir se habían quedado en Rumania por diferentes razones,
o a pescar en río revuelto. Entre ellos había familias enteras, maridos con mujeres rumanas auténticas y numerosos niños. Pero los rusos, a diferencia de los alemanes, no poseen más que en una pequeñísima medida el talento de las distinciones y las clasificaciones. Pocos días más tarde íbamos todos de viaje hacia el norte, hacia un destino impreciso, pero en cualquier caso hacia un nuevo exilio. Los italianos rumanos y los italianos italianos, todos en los mismos vagones de mercancía, todos con el corazón apretados, todos presa de la indescifrable burocracia soviética, oscura y gigantesca potencia que no tenía mala voluntad hacia nosotros, pero que era suspicaz, negligente, ignorante, contradictoria y por sus efectos ciega como una fuerza de la naturaleza.